a todos los diputados del grupo parlamentario del PAN que lo han hecho en sus estados, igualmente a diputados y senadores del mismo partido y de otros partidos, y muchos ciudadanos que no participan en política. Los agravios principales es la reducción del presupuesto de 4,000 a 2,000 millones, por lo cual nosotros solicitamos que no se ejecute sobre los responsables de la estancia infantil y sobre las madres la reducción efectuada en el presupuesto de egresos. En congruencia, además, que se apliquen las reglas que estaban en el programa de estancias infantiles en el año 2018. Que de igual forma, que a las quejosas beneficiarias del programa, que la autoridad responsable, Secretaría de Bienestar, les otorgue los apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad. ¿Y por qué no funciona el programa de bienestar para hijos e hijas de padres trabajadores? Porque ese dinero que se da en efectivo a los padres, solo el 12%, lo hemos medido en todo el país, solo el 12% se utiliza para el cuidado del menor. Esto es, se descuida el interés superior del menor. Es un programa que no tiene vinculación, porque así se diseñó, no vincula el hecho de dar el dinero con el cuidado del menor. En realidad, los servidores de la nación, que son quienes promovieron este programa en todo el país, literalmente le decían a los padres de familia, usted puede utilizar el dinero en lo que desee. Y esa falta de vinculación y supervisión hace que ese dinero que no llega a las estancias tienen que cerrar. Ya han cerrado más del 40% en el país. Entonces, esa libertad que nos habla la Secretaria del Bienestar, por desconocimiento total, y el Presidente de la República, no se puede ejercer, porque la libertad se ejerce cuando hay opciones, pero cuando no hay opciones, no hay a dónde llevar los niños. Se tienen que dejar con un familiar, o se tienen que dejar en la calle o encerrados. ¿Y qué pasa? Que esos niños nos van a pasar la factura muy cara. Van a ser los próximos delincuentes por la falta de formación. No es lo mismo tener a un niño que no esté en una estancia infantil que con un cuidado donde se le alimenta, se le educa, se da la formación inicial, puede cursar el primer año de kinder. Además, en un lugar seguro, que tiene que cumplir con un protocolo de protección infantil, tiene que tener extintores, tiene que tener un especialista, una auxiliar especializada por cada 8 niños. La diferencia cognitiva entre un niño que proviene de una estancia infantil y un niño que viene del hogar es tremenda. Y lo que se pierde, ahí no se recupera nunca. Esa edad, de 1 año a 4 años, se desarrolla el 80% del intelecto. ¿Cuándo se lo va a recuperar? Nunca. Y eso ya lo vivimos en la década de los 80 y los 90. Es por eso que este programa que nace en el 2007 necesita ser recuperado. Ayer, el día de ayer, 27 de junio, tuvimos la buena noticia y es la que les vengo a compartir. Ya ganamos el primer juicio de amparo. Esto significa que ya pasó ese juicio por las etapas de la suspensión provisional, la suspensión definitiva y tenemos la sentencia final a favor tanto de la encargada de la estancia como de las madres de familia de esa estancia en Chihuahua. Eso significa que la justicia nos dio la razón. Y nos la dio desde la suspensión provisional y definitiva. Y la autoridad está en desacato y va a continuar en desacato por su terquedad. Ya lo oímos hoy en la mañana del Presidente de la República. Y la Secretaria de Bienestar también sale con las mismas declaraciones, porque estos agravios son los mismos agravios que les señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos y son agravios universales. Este programa de estancias infantiles fue premiado como el segundo a nivel internacional por la ONU. No es posible que tengamos un gobierno que además de su ceguera no quiera acatar la justicia. Y si se dijo que por encima de la ley nadie, y al margen de la ley nada, se debe cumplir. ¿Cómo es posible que quiera que los ciudadanos cumplan con la ley cuando el propio Poder Ejecutivo no cumple con la ley? Es un mandato judicial. Tenemos 6 denuncias de los jueces ante la Fiscalía por delitos a la Secretaria del Bienestar, a la titular de la Secretaría de Bienestar
ya los funcionarios estatales encargados de los programas sociales. Esto es, si no cumplen, van a ir a la cárcel de 3 a 9 años de prisión, además de su inhabilitación. ¿Cómo es posible que lleguemos a estos extremos? Nunca se había visto que el gobierno federal no acatara las sentencias en firme del Poder Judicial. Vamos a caer en la anarquía total. El ejemplo lo tiene que poner el presidente de la República y tiene que ordenar que se pague en este momento a todas las estancias infantiles que se hayan amparado, que tengan la suspensión definitiva, porque así lo dice la ley. Le exigimos, señor presidente, que pague, que se apliquen las reglas 2018, y al presidente de la Cámara de Diputados igualmente, porque el día 17 de junio recibe la notificación que tiene que hacer un exhorto al Ejecutivo para que se restituya el presupuesto original de estancias infantiles, y al momento no ha respondido. Ayer no me quiso responder y hoy no he recibido ninguna información, lo cual indica que está solapando la falta de atención a un mandato judicial, y eso habla muy mal de la Cámara de Diputados también. Entonces el Poder Ejecutivo y ahora su extensión aquí en la Cámara de Diputados tampoco acata la ley. Nuevamente exhorto al presidente de la República, a la secretaria del Bienestar, a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, que acaten la ley. La niñez de México lo exige a través del Poder Judicial. Buenas tardes, soy Silvia Garfias, diputada federal por Aguascalientes. Y ahorita que mi compañero Mario Mata refería al tema de derechos humanos, hoy a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y porque estamos pensando en el interés superior de la niñez, y que eso fue lo que motivó todas las acciones que ya se han referido sobre esta cancelación parcial del programa, la reducción en el tema presupuestal, pues lo que queremos señalar es que lo denigrante, lo vergonzoso y lo que no está de acuerdo el Partido Acción Nacional es precisamente en que el gobierno federal no respete las instituciones, y es una muestra más de que la única intención es debilitar la parte institucional de este país, es desaparecer las instituciones. ¿Y esto quién lo hace? Quien está encaminando al país a una auténtica dictadura. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el caso de la Suprema Corte de Justicia, el Partido Acción Nacional en todas las vertientes siempre ha acatado las recomendaciones y las sentencias, estemos o no estemos de acuerdo, porque respetamos precisamente las instituciones. Hoy es lo que le estamos exigiendo al presidente Andrés Manuel, al Gobierno de la República, a la Secretaria de Bienestar y, por supuesto, a quien lleva los trabajos y encabeza los trabajos en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Desmantelar las instituciones tendrá consecuencias catastróficas, no solamente para sus 30 millones de votos, sino también para los 60 y las 60 millones de mexicanas que no creímos en ese proyecto. Y lo que hoy planteamos desde el Partido Acción Nacional es que el presidente debe gobernar para todos y para todas, y pensando en la niñez. Escuchamos con atención la declaración de la mañana cuando se le refirió precisamente la declaración de la secretaria, y él señalaba que no la iban a aceptar, que revisaran a bien y a fondo la declaración. Lo único que sabemos es que existe un documento en donde no se acepta esta recomendación y que hoy el presidente dice que es inaceptable y que no la van a acatar. Por eso mismo estamos buscando ya acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que sepan a nivel internacional y de señalar cuántos y cómo está infringiendo los convenios y los tratados internacionales que tiene firmados México, y que obliga a cualquier presidente del partido que sea, emanado de donde sea, a respetarlos. Estos acuerdos y tratados que tiene firmados el país son para el jefe de Estado, para todos quienes tienen una representación, les guste o no, y eso es lo que tendrá que hacer valer. De tal suerte
es que en fecha próxima, al parecer en el mes de agosto, estará abierta la audiencia para que acudamos ante la Corte Interamericana, y hoy, desde el Partido Acción Nacional, le exigimos al presidente de la República que respete la ley. Si quiere ganarse el respeto de los 60 millones de mexicanos y mexicanas que no optaron por su opción de gobierno, entonces tiene que empezar a demostrar el respeto a las instituciones, a la Suprema Corte, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo a las niñas y los niños de México, porque hoy lo que está haciendo es todo lo contrario. Y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta y coordinador. ¿Perdón? ¿El coordinador no va a hablar? Sí. El domingo 1 de julio, los mexicanos votaron en muchos lugares del país con una gran insatisfacción para poder tener mejor camino de esperanza. Y es una pena que tengamos un presidente que no lea, no piensa, no escucha, no concilia y le gusta mucho regañar. Necesitamos un presidente que convoque, que una y sobre todo que trace una articulación de un diálogo nacional para brindar mejores condiciones. Este ejemplo monumental de soberbia y de desdén a las instituciones y sobre todo a los principios de la cuestión política del país es inaceptable. En este recinto, el señor presidente de la República protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de todas las leyes que de ella emanen. ¿Dónde está el interés superior de la niñez? ¿Dónde queda el respeto a las familias? ¿Dónde queda el respeto al poder judicial? Cuando socavamos las instituciones, pasamos de la ilegalidad al estado de chueco. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Lo que ha expresado nuestro compañero don Mario Mata y nuestra compañera doña Silvia Garfias es el clamor de las familias, en donde lo que quieren es tener la mejor atención integral. Y solamente un gobierno dogmático, despótico y sobre todo ignorante puede dejar de atender este tipo de preocupaciones. Nosotros lo único que pedimos es que se respete la ley y que el Poder Judicial prevalezca para la armonía de lo que ellos en este momento han creado como desequilibrio. Cuando el gobierno federal señala que una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional autónomo, es aberrante, significa la pequeñez que tienen para entender lo que está ocurriendo en el país. Ojalá que el presidente crezca en humildad, en prudencia y sobre todo en madurez. Ese es nuestro comentario. Gracias a todos. Buenas tardes, diputados y diputadas. Quisiera preguntarles nada más si nos confirman, ¿sería Corte Interamericana ante la que acudirían en caso de que el Ejecutivo Federal no cumpla estos mandatos judiciales? Y si nada más nos recuerdan cuál es la consecuencia legal de no acatar estas órdenes. Y les quiero hacer una pregunta de otro tema, pero si me contestan este. Sí, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, en San José de Costa Rica. Sí. Don Mario Mata, el comentario. Bueno, se refiere a la consecuencia legal de no acatar la sentencia judicial, ¿verdad? En primer lugar, es una multa de 100 UMAS por cada amparo. 100 UMAS, 100 unidades de medidas por cada amparo. En caso de que prosiga el desacato, como es la situación actual, son nuevamente multa y luego sigue inhabilitación y, por último, prisión de 3 a 9 años. En ese peligro están la titular de la Secretaría de Bienestar, los funcionarios que atienden el programa de estancias infantiles o el llamado fallido programa de bienestar para hijos e hijas de padres trabajadores.
Sí, sí, perdón, y por último, los encargados estatales de los programas sociales de la presidencia. Los delegados. Los delegados, sí. Esas son las penas que marca el Código Penal. Ok, y nada más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿bajo qué argumento? ¿Cuál sería el argumento central? Sí, gracias. Ha habido casos en los que el Estado mexicano, cualquier gobierno, particularmente en Aguascalientes, hemos tenido varios casos en donde el gobierno en ocasiones anteriores ha desatendido y ha emitido acciones que van y atentan contra los acuerdos y tratados que tiene firmados México en materia de derechos humanos. De tal suerte que la Corte Interamericana precisamente funge para que se obligue a los estados que forman parte de estos acuerdos a que se cumplan. El tema no es menor, porque hemos sabido de otros estados, como el caso del Estado República de Venezuela, en donde ha tenido muchas observaciones y el tema no solamente ha quedado en la Corte Interamericana. Eso es lo que nosotros queremos evitar, pero además queremos obligar a que se respete en todo momento en materia el tema de derechos humanos. No puede ser que por creer que mi verdad es absoluta, violente y viole y desacate lo que el Estado mexicano como tal está obligado a hacer. Siguiente pregunta de Fernando Damián de Milenio TV. Gracias, buenas tardes. Sin soslayar el tema de las estancias infantiles, yo le quiero preguntar al coordinador Romero Hicks sobre las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana. Dice que el comisionado del Instituto Nacional de Migración estaba muy ocupado salvando vidas y por eso fue que no pudo atender la convocatoria que le hicieron comisiones en San Lázaro. Peor aún, dice que pues el comisionado tuvo que optar entre salvar vidas, entre trabajar o atender politiquerías de la Cámara de Diputados. El señor presidente se equivoca y falta al respeto republicano. Somos un poder legislativo, no un querer legislativo. Estaba acordada la entrevista y es inadmisible que minutos antes haya este tipo de reconsideración. Y nos llama la atención, sobre todo por el momento que está viviendo el país. Relevaron a uno de los mejores funcionarios del gobierno federal, al doctor Tonatiuh Guillén, de prestigio internacional y de conocimiento del tema migratorio, para poner al comisionado de prisiones al frente del Instituto Nacional de Migración. Es una falta de respeto a la cordialidad republicana que nos debemos todos nosotros. Aún en el escenario más complejo, tendrán que aprender a delegar. Siempre es importante contar con el apoyo del Poder Legislativo y esa es la colaboración republicana que deseamos nosotros. La respuesta del presidente es inmadura, es soberbia y es irrespetuosa de la colaboración de poderes. Diputado, ¿el comisionado tendrá que venir forzosamente a comparecer a la Cámara? Estaba acordado, hay mecanismos para que eso se haga. Esperemos que entre en la humildad de la cual ha carecido hasta este momento, desacreditando a la propia Policía Federal, desacreditando a los cuerpos que están con polvo, sudor y lágrimas intentando hacer el ejercicio cotidiano de la vida laboral que se les ha asignado. Lamentamos muchísimo la inmadurez. En la vida, envejecer es inevitable, madurar es una opción, ojalá que maduren. Siguiente pregunta de Iván Saldaña del Excelsior. Coordinador, y aprovechando que nos salimos un poco del tema de estancias, si nos da un balance a 6 meses de gobierno del presidente, esta relación con el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados y específicamente en las reformas que han impulsado, que están dando base, marco a su gobierno, 1 y 2. El día de ayer el diputado Higinio del Toro de Movimiento Ciudadano reveló que una persona encargada de el tema de bancarización para el tema de los programas sociales, le reveló que este gobierno quiere llegar a 2021 con 24 millones de afiliados de padrones, de beneficiarios de programas sociales, y al 2024, al cierre de su sexenio, con 70 millones. Si esto es un colchón electoral, ¿cuál es la opinión que merece al respecto?
A la primera pregunta, lamentablemente el balance no es positivo. Los problemas más graves del país no se están resolviendo. Veamos un repaso mínimo de manera directa. Pobreza, desigualdad y empleo. ¿Estamos en mejores condiciones hoy? No. Violencia e inseguridad, tampoco. Corrupción e impunidad, no está atendido. Y en cada caso podríamos dar ejemplos. Y esto lo decimos en lamentación, porque está en el mejor interés de nosotros que nos vaya bien a todos los mexicanos. Pero cuando tenemos un presidente que solamente descalifica, que inventa sus propias cifras para decir tengo otros datos, que regaña a las personas, que las clasifica y les da categorías, evidentemente que no ha entendido el tamaño del reto de ser jefe de gobierno y mucho menos ser jefe de Estado. Hoy, el presidente de la República debe estar en la reunión del G20, tiene miedo a salir de México, tiene 2 años que no sale del país. Necesitamos tener una política internacional a la altura del concierto internacional de las naciones. Y con nosotros seguirá contando con la cordialidad y la colaboración republicana. ¿Qué hicimos nosotros? Le rediseñamos la iniciativa de la Guardia Nacional. La soberbia de Morena no dio aquí para hacer la corrección de origen, el Senado sí lo hizo y nos regresaron la minuta y lo pudimos hacer. Nosotros colaboramos para la reforma educativa. Más del 90% de lo que está ahí es una propuesta de nosotros y de los grupos de minoría. Cuando nos dimos cuenta que al final estaban pactando con la mafia del poder y eran parte de la corrupción para la venta y el tráfico de las plazas, nosotros votamos en contra, aunque también reconocemos que se hicieron cosas de manera positiva. Hemos hecho colaboraciones muy importantes. La paridad transversal es principalmente una iniciativa nuestra de Acción Nacional de muchos años. El primer partido que postuló el voto universal de la mujer fue el partido Acción Nacional. Y en esto vamos a seguir colaborando para tener mejores condiciones. Sin embargo, lamentamos que el 1 de julio no va a haber mucho que presumir y el presidente tendrá que ser humilde y entender que nos hace falta trabajar a todos juntos. En lo que se refiere a la segunda pregunta, el voto de nuestro partido será en contra porque no queremos generar estructuras clientelares. No hay partido en el mundo que pueda presumir que haya hecho una propuesta seria a través de un gobierno para sacar adelante de la pobreza y la desigualdad a través de generar clientelas. Nosotros creemos en la dignidad de la persona y ese respeto es elemental. Lo que están planteando a través de la transformación de Bansefi al Banco de Bienestar es un insulto, porque quieren bancarizar de manera legalizada para crear dependencia, y la dependencia del paternalismo es peor que la esclavitud, porque con la esclavitud el esclavo se rebela, se entiende, con el paternalismo la persona que está subyugada se rebela, parece una persona ingrata. No coincidimos, es perverso, le falta transparencia y por eso nuestro voto será en contra. Gabriel Chantomila del Sol de México. Diputado, buenas tardes, diputadas también. Diputado, a este plantón vergonzoso del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que ayer les hizo, considerando la situación en que se encuentran los migrantes, a estos insultos con los que ha calificado a la Policía Federal como fifís, el no permitir la entrada a los albergues allá en la frontera sur para ver las condiciones en que están todos estos indocumentados, diputado, y bueno, también a la actuación de la Guardia Nacional, que no se sabe a bien cómo está actuando y cuál es su papel. A todo esto, a la inmadurez que usted acaba de mencionar, a esta falta de experiencia, ¿usted estaría pidiendo su bancada, diputado, la renuncia, al relevo de Francisco Garduño y que venga una persona realmente que esté comprometida y que no cometa todo ese tipo de arbitrariedades como el de ayer de no atenderlos? No hemos tomado una definición como grupo. Sí lo hizo ya en la comisión permanente este miércoles pasado el senador Damián Cepeda, y nosotros creemos que la colaboración republicana es insustituible. Nosotros esperamos un pronunciamiento porque de buena fe creímos que iba a estar aquí el día de ayer. Cuando él
se insulta a sí mismo, insulta a la institución que representa, insulta a los mexicanos y desdeña a un poder republicano de la Unión, tendremos que hacer una evaluación. Ojalá que ellos reconsideren pronto. No hemos tomado una definición al respecto, pero evidentemente es un escándalo. No habíamos vivido esto, en donde después de un acuerdo, un funcionario con una excusa inexistente está socavando las instituciones. ¿De qué depende de que tomen esta decisión, considerando que en el Senado pues ya está la avanzada pidiendo su relevo? Acaba de ocurrir el asunto. Nosotros creemos que la célula básica del Congreso son las comisiones y los compañeros y compañeras que están en comisiones están haciendo la reflexión y en su momento lo revisaremos de manera integral. Siguiente pregunta de Claudia Salazar de Reforma. ¿Tú quieres decir algo? 3 puntos, diputado. Primero, me llama la atención que usted ha comentado que el presidente madure. ¿Usted cree que el presidente va a madurar si ya tiene pues sus años y se le conoce por su insistencia? ¿Usted cree que de veras puede madurar o qué camino le espera al país si sigue esta actitud del presidente de que pues se ve que es casi como necio, ¿no? Por decir. Sobre todo se lo digo porque pues ya les dijo que no va a reponer las estancias infantiles e insiste con esta cuestión de que los niños fantasma, que había tranza, incluso que eran panistas, ¿no? O sea, que era que las trabajadoras eran panistas y que era ahí un programa del partido más que un trabajo social. 2, preguntarle al diputado Mata, ¿qué significa esto? Si nos puede explicar la cuestión de Porfirio Muñoz Ledo, que tiene que hacer el exhorto. Si nos puede platicar un poquito más y qué va a pasar si Muñoz Ledo no atiende esto, o lo tendría que hacer en el pleno o simplemente un escrito, ¿cómo espera que sea? Y lo último es, si nos puede hacer un comentario, diputado coordinador, de cómo vio esto de los uniformes extra que le dieron a los policías, nomás para agregar su comentario a todo lo que dijo sobre Garduño y la situación del instituto. Mario, ¿quieres empezar, por favor? El día 17 de junio, como lo mencioné, llegó la notificación a la Cámara de Diputados en una suspensión definitiva en un incidente de exceso de efecto, donde se le sentencia a la Cámara de Diputados a realizar todas las acciones pertinentes para que el Ejecutivo solicite por medio de Hacienda la reasignación presupuestal para aumentar de 2.000 a 4.000 millones de pesos el rubro de las estancias infantiles. Si caen en desacato, si definitivamente no atiende, seguirá la misma suerte que los demás funcionarios del Poder Ejecutivo, por lo cual nosotros le conminamos al presidente de la Cámara que acate. Y es sencillo, él tiene que exhortar al Poder Ejecutivo a que realice la reasignación presupuestal. Sabemos que le corresponde al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados le corresponde como Poder Legislativo exhortarlo y vigilar que se realice. Entonces, ¿y cuál es? Lo mismo que ya dije, ¿no? La inhabilitación, multa y posteriormente hasta prisión de 3 a 9 años. Esto lo marca la ley de amparo, el artículo 262. Claudia, la primera y tercera pregunta. Yo estudié un posgrado en psicología, pero por respeto al presidente me voy a ahorrar mis juicios de valor sobre mi diagnóstico personal. Sin embargo, sí deseo que entre en humildad, que aprenda a escuchar y que entienda que él debe ser el convocante y el factor de unión más visible en este país. Y eso es parte de la madurez, pero no alcanzo a pronosticar su conducta. En el tema de los uniformes, pues son 9 letras, ineptitud. Y por encima de eso, desdén, corrupción,
todo lo que se pudiera acumular y que lo reconozcan y que lo corrijan. El país necesita resultados, no necesita excusas. Esa es nuestra opinión. Gracias, diputados. No hay más preguntas. Les mandaron todas las remesas perdidas que teníamos.